La pastilla que dejé escondida bajo mi lengua aquella noche no solo me salvó la vida, también me abrió los ojos a la verdad más aterradora que jamás imaginé sobre mi propio hogar. Pero esa noche, mientras sostenía entre mis dedos la pastilla blanca que mi esposo me daba todas las noches, entendí que algo en mí ya había despertado, incluso antes de fingir que la tragaba. Él me observaba desde la puerta con esa sonrisa tranquila que siempre me pareció afectuosa hasta que descubrí la verdad. Esa sonrisa era una máscara, una que ocultaba algo que me hacía temblar. Cuando él se dio vuelta para acomodar las cobijas, escondí la pastilla debajo de mi lengua, di un sorbo de agua y fingí caer rendida como siempre. Pero esta vez no cerré los ojos para dormir, los cerré para ver. A los 15 minutos, mi respiración se volvió lenta y profunda, simulada con más precisión que cualquier actuación de teatro. Él se inclinó sobre mí, revisó mis párpados, tocó mi cuello para sentir el pulso, y cuando creyó que estaba completamente dormida, soltó un suspiro satisfecho. Ese suspiro me heló la sangre. Durante años pensé que era un gesto de preocupación. Ahora entendía que era un ritual. Cuando salió de la habitación, dejé escapar el aire que retenía. Un miedo antiguo, ancestral, me recorrió de pies a cabeza. Y entonces escuché su voz susurrando palabras que jamás pensé oír en boca de un hombre que prometió amarme. Ella acaba de dormirse. Ven rápido. En ese instante supe sin margen de duda que mi vida había dejado de ser mía desde hacía tiempo. Y también supe que esta noche sería distinta. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos. Esperé a que sus pasos se perdieran en el pasillo. Conté lentamente hasta 30. Mi cuerpo se movía torpemente, no por efecto de la droga que esta vez no me tragué, sino por el terror que me apretaba las costillas. Me levanté de la cama en silencio, sintiendo la madera crujir bajo mis pies descalzos. Abrí la puerta apenas lo suficiente para ver el reflejo de la luz del pasillo. Él ya no estaba. Bajaba las escaleras con rapidez, cargando algo en la mano que no alcancé a ver. Pero cuando escuché la puerta del piso de abajo abrirse, supe que no estaba solo. Tomé una linterna pequeña, guardada en mi cajón, y bajé un escalón a la vez, conteniendo la respiración para que no se escuchara nada. Desde el segundo tramo de la escalera podía ver parte de la sala. Allí estaba él, junto a la puerta entreabierta. Una figura entró. Una mujer no era joven, no era desconocida, era mi cuñada, la hermana de mi difunto esposo, una mujer que siempre me recibió con sonrisas, con abrazos, con cuídate mucho. Una mujer que había llorado junto a mí cuando perdí a mi primer marido. Una mujer en la que confié durante décadas. Pero esa noche su mirada no era de familia, era de complicidad y de algo peor, anticipación. ¿Le diste la dosis completa?, preguntó ella. Sí, respondió Ramón sin dudar. Está profundamente dormida. No despertará. Sentí que las piernas me flaqueaban. Mi esposo y la hermana de mi difunto marido juntos con un plan. Un plan que incluía drogarme todas las noches. Mi cuñada miró alrededor. Tenemos poco tiempo, dijo. Traje los documentos. Si ella firma esto mientras está sedada, mañana mismo iniciamos el proceso. Nadie sospechará. Es una mujer mayor. Pueden decir que estaba confundida. Mi corazón se detuvo por un instante. Documentos, firma, proceso. Y entonces Ramón respondió. Perfecto. Esta casa y la cuenta de Antonio deben quedar a nuestros nombres cuanto antes. No podemos arriesgarnos a que ella cambie de idea. Mi marido muerto, su cuenta, mi casa y una traición que llevaba años gestándose. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue escuchar a Isabel decir: después de esto, no hará falta seguir con las pastillas. Con una caída bien planeada, bastará para cerrar el asunto. La linterna se me resbaló de la mano. Apenas hizo un golpe leve contra el escalón,
pero el sonido en aquel silencio pareció un trueno. Ramón levantó la cabeza. Isabel se quedó inmóvil. ¿Qué fue eso?, susurró ella. No lo sé, respondió Ramón, pero subiré a revisar. Su sombra empezó a acercarse a la escalera. Yo retrocedí un paso. Mi corazón ardía en mi garganta. Mis piernas temblaban. No sabía si podría correr. No sabía si podría fingir. No sabía si sobreviviría a esta noche, pero sabía algo. Había despertado, y esa sería mi única arma. Me quedé pegada a la pared del pasillo mientras escuchaba los pasos de Ramón subiendo la escalera. Cada uno sonaba como un golpe sordo en mi pecho. Respiraba con dificultad, pero silenciosamente, como si mi cuerpo entendiera que un solo sonido podría sellar mi destino. Él avanzaba despacio, no con prisa, sino con calma. Una calma que me heló. No subía buscando un ruido, sino buscando confirmación. Confirmación de que yo estaba dormida, drogada, inconsciente, indefensa. Me escondí detrás de la columna que separaba el pasillo de la escalera, conteniendo el aire en mis pulmones. Cuando su cabeza apareció en el borde del escalón, tuve que cerrar los ojos para que no notara el temblor de los míos. Lo escuché avanzar unos pasos más y detenerse frente a nuestra habitación. Abrió la puerta lentamente, la empujó con la punta de los dedos y entró. Sus pasos retumbaron suavemente en el piso de madera. Luego escuché cómo se acercaba a la cama, cómo movía las sábanas, cómo tocaba la almohada aún tibia. Permaneció allí varios segundos, respirando hondo, como si tratara de percibir mi presencia. Todo está en orden, murmuró finalmente convencido. El sonido de su voz me revolvió el estómago. Luego bajó la escalera de nuevo, y el sonido de su risa apagada se mezcló con la voz nerviosa de Isabel. Solo cuando escuché la puerta del piso de abajo cerrarse otra vez, pude soltar el aire retenido. Mis piernas casi no respondían. Me apoyé en la pared y deslicé la mano por el pasamanos para mantenerme firme. Sentía mi piel fría, mis dedos entumecidos, mi corazón dolorido. Nunca había tenido tanto miedo, nunca había estado tan cerca de mi propia destrucción. Pero esa noche también sentí algo más. Lucidez. Una lucidez que no había tenido en mucho tiempo. Caminé en puntas hacia la habitación. Cerré la puerta con suavidad y me apoyé contra ella. Todo giraba a mi alrededor, como si la realidad estuviera tratando de asimilarse dentro de mí. Yo, una mujer que había sobrevivido pérdidas, enfermedades, golpes de la vida, estaba enfrentando ahora la traición más íntima y cruel, la del hombre con el que compartía mi cama. ¿Cómo llegamos a esto? La pregunta me atravesó como un rayo. Mientras me sentaba en la esquina de la cama, mi mente volvió atrás, muchos años atrás, cuando lo conocí. Ramón era el tipo de hombre que una mujer mayor, recién enviudada, frágil, vulnerable, cree que es una bendición enviada por Dios, atento, educado, servicial. Me escuchaba durante horas, hacía pequeñas cosas para ayudarme a arreglar una ventana, traerme medicinas, cocinarme algo caliente. Me hacía sentir vista a mis 64 años. Sentir eso es peligroso, porque el corazón cuando se queda solo confunde compañía con amor, y yo confundí su presencia con un milagro. Qué ciega estaba. Con los meses, su dedicación se transformó en decisiones tomadas por mí sin consultarme. Su preocupación se convirtió en: déjame manejar tus cuentas, no te agobies con eso. Sus sugerencias se convirtieron en órdenes disfrazadas de cariño. Y yo cedí una vez tras otra pensando que eso era normal, que así funcionaban las segundas oportunidades en la vida, que el amor maduro era distinto al de juventud. Qué ingenua fui. Lo peor no fue la manipulación, sino cómo fue aislándome poco a poco sin que yo lo notara. Me convenció de que mis amigas eran negativas, que mis hijos no entendían mi dolor, que Isabel, ironía cruel, era la única que realmente velaba por mí. Me rodeó de un círculo pequeño controlado, donde cada palabra que escuchaba pasaba primero por él. Y yo confié. Ahora aquí, sentada en mi cama, después de escucharlo planear mi desaparición, entendí algo que me hizo temblar.
no se estaba aprovechando de mí por casualidad. Me había estudiado, me había elegido, me había preparado. Él no buscaba amor. Buscaba una viuda con bienes, sola, mayor, emocionalmente cansada, una víctima perfecta. Apreté los dientes, me levanté, caminé hasta el baño y encendí la luz. Me miré al espejo. La mujer reflejada allí tenía arrugas que contaban una historia dura, pero también ojos que se negaban a morir. Por primera vez en mucho tiempo. No vi debilidad, vi fuego, vi furia, vi vida. No podía quedarme quieta, no podía esperar al amanecer. Tenía que saber más. Tenía que entender qué habían estado tramando exactamente. Me arrodillé frente al cajón donde él guardaba los frascos de las pastillas. Tomé uno, lo abrí, vacié una en mi mano y la observé bajo la luz. No era una pastilla común. Tenía un olor químico, ligero, pero perceptible. Era un sedante fuerte, uno que administrado todas las noches podía destruir la memoria, la coordinación, incluso la voluntad. Me llevé la mano al pecho. Quería volverme débil, quería volverme torpe, quería volverme confundida, quería convertirme en la excusa perfecta. Cerré el frasco con rabia contenida y lo dejé donde estaba. Tenía que descubrir más pruebas, algo que los incriminara directamente, algo que pudiera salvarme si todo salía mal, algo que me permitiera sobrevivir a lo que venía. Abrí su armario, revisé bolsillos de camisas y chaquetas, revisé su escritorio, sus cajones, su maletín, y entonces lo encontré. Un sobre sellado con mi nombre escrito a mano. Sentí un temblor recorrerme. Lo abrí con cuidado. Dentro había documentos, copias de mi firma falsificada, formularios que autorizaban transferencias bancarias, solicitudes legales para modificar propiedades y lo peor, un certificado médico que aseguraba que yo sufría de deterioro cognitivo. Yo no tenía ningún deterioro, él estaba fabricando uno. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Había construido una versión falsa de mí. Una mujer torpe, enferma, incapaz. Una mujer que necesitaba tutela. Una mujer que sería descartada sin levantar sospechas. Me senté en el piso. Apreté los papeles contra mi pecho. Ramón había planeado todo desde el principio y yo iba a destruirlo. No dormí el resto de la noche. Ni siquiera me atreví a sentarme en la cama. Caminé por la habitación en silencio, con los documentos aún temblando entre mis manos. Cada palabra, cada firma falsificada, cada nota confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Ramón llevaba meses preparándose para desaparecerme sin dejar rastro. Usaría el certificado médico falso, las pastillas, mi supuesta confusión y el testimonio de Isabel que fingiría ser la única interesada en mi bienestar. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Cuando el cielo empezó a aclarar, tomé una decisión que jamás imaginé tener que tomar a mis 64 años. Descubrir la verdad completa sobre las pastillas. Si quería sobrevivir, necesitaba saber qué me había estado dando. Me puse un abrigo y salí de la casa en silencio, sin encender luces ni cerrar puertas de golpe. Me moví como una sombra, con la sensación constante de que él podía aparecer detrás de mí en cualquier momento. La farmacia local abría temprano y su dueña, Inés, había sido compañera mía en la escuela hace más de 30 años. Confiaba en ella más que en cualquier médico cercano. Entré justo cuando levantaban la cortina de metal. Inés me miró sorprendida. «Carmen, qué temprano. ¿Estás bien?» No supe qué decir. «Necesito que analices algo», respondí simplemente. Le entregué el frasco de pastillas. Inés lo tomó entre sus dedos y frunció el ceño. «¿Esto te lo recetó un médico?» «Mi esposo», dije sintiendo vergüenza por esa frase. Inés abrió el frasco, tomó una pastilla, la examinó contra la luz. Luego tomó otra y la partió con una espátula pequeña. Cuando vio el polvillo rosado en el interior, su expresión cambió. «Carmen, ¿cuánto tiempo llevas tomando esto?» «Meses», respondí. Y cada vez me sentía más cansada, más torpe, más fuera de mí. Ella apoyó ambas manos en el mesón. «Esto no es un sedante común.
Tiene triciclínicos y un compuesto que se usa para pacientes psiquiátricos severos. En dosis bajas pueden alterar el equilibrio, la memoria, los reflejos, pero en dosis continuas, me miró con un horror que jamás olvidaré, podrían hacerte parecer desorientada, confusa, como si tuvieras demencia temprana. Sentí que las piernas me fallaban. Inés. Él quería que yo pareciera enferma. Inés asintió lentamente. Sí, es exactamente lo que buscaba. Si alguien hubiera pedido un examen cognitivo para ti, esta medicación lo habría arruinado todo. Me llevé las manos a la boca. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No solo quería robarme, quería destruir mi identidad. Inés, aún impactada, tomó una muestra y dijo: «Puedo hacer un análisis completo, pero Carmen, escucha. Si él tiene acceso a medicamentos así, no está actuando solo. Esto no lo consigue cualquiera. Necesita contactos, médicos corruptos, farmacéuticos dispuestos o una red». La palabra red me hizo temblar. Mi estómago se hundió. Pero antes de que pudiera responder, Inés añadió algo que me heló la piel. De hecho, reconozco este sello en el frasco. Pertenece a una clínica privada. Y no es una clínica común, Carmen. Esa clínica ha estado involucrada en escándalos por certificados falsos y manipulaciones de pacientes mayores. Una clínica, documentos falsos, pastillas, Ramón, todo estaba conectado. Tomé el frasco con manos temblorosas. «Gracias, Inés. Necesito irme». Ella me sujetó del brazo. «Carmen, ten cuidado. Hombres que hacen esto no se detienen fácilmente». De regreso a casa, mi respiración era entrecortada. Sentía el peligro pegado a mi espalda como un animal hambriento. Cuando entré por la puerta principal, escuché ruido en la cocina. Mi corazón dio un salto, pero era él, moviéndose con normalidad, como si nada hubiese pasado. «¿A dónde fuiste tan temprano?», preguntó sin girarse. Sentí un sudor frío correr por mi espalda. «A caminar», respondí. «Caminaste sin avisarme. Podrías haberte caído», dijo con tono de reproche. Ese hombre que me quería muerta fingía preocuparse por mí. Me acerqué lentamente. «No te preocupes tanto», dije imitando su tono cariñoso. «Estoy bien». Él se giró. Me miró fijamente. Sus ojos parecían tratar de leer mis pensamientos. «¿Tomaste tu pastilla anoche?», preguntó escaneando mi rostro. Mi boca se secó. Claro, mentí y ahí lo vi. Una chispa de satisfacción, una sombra de triunfo. «Perfecto», dijo lavándose las manos. «Esta noche te daré algo más fuerte. ¿No has dormido bien?». Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía exactamente qué significaba eso. Había notado mi resistencia. Se acercó lentamente. «Carmen, tú sabes que lo hago por tu bien. A tu edad necesitas estabilidad. Necesitas confiar en mí». Lo observé con una serenidad que ni yo entendía. «Confío». Mentí otra vez. Pero dentro de mí algo ardía. Un fuego nuevo, una fuerza que jamás imaginé tener. Esa tarde salí al patio fingiendo regar las plantas. Ramón estaba dentro hablando por teléfono. Su voz parecía baja, pero no lo suficiente para escaparse del eco del ventanal abierto. «Sí, está más débil, no tardará». Mi mano tembló sobre la manguera. «Sí, tengo los documentos. Su firma será cuestión de horas». Sentí un escalofrío recorrerme los brazos y después de eso, ya saben qué hacer. No quiero nada ruidoso, una caída, una confusión, algo típico de gente mayor. Ahogué un grito. Mis dedos se cerraron con tanta fuerza que casi rompí la manguera. Solo entonces entendí el alcance del plan y la imagen que vi la noche anterior. Isabel entrando a la casa no era lo peor. Había alguien más, otro cómplice. Alguien que estaba dando órdenes, alguien por encima de ellos. Una red construida para robar vidas de mujeres mayores. Y yo era solo una pieza más. Pero yo iba a convertirme en la pieza que destruya todo el tablero. Esa tarde el aire dentro de la casa pesaba como plomo. Sentía que las paredes murmuraban secretos que hasta entonces habían permanecido ocultos, pegados al papel tapiz como insectos nocturnos.
Ramón caminaba por la sala hablando con alguien más, su voz baja pero firme. Yo fingía ver televisión, aunque no estaba mirando nada. Cada músculo de mi cuerpo estaba en alerta, como si hubiera desarrollado un nuevo sentido, uno que reconocía el peligro antes de que éste tocara mi piel. Cuando él subió al segundo piso para ducharse, supe que tenía una ventana corta para investigar. Había algo que me perseguía desde que escuché a Inés decir: no está actuando solo. Debía descubrir quién más estaba involucrado. No confiaba en nadie y al mismo tiempo sabía que mi vida dependía de encontrar respuestas antes de que ellos encontraran la forma de silenciarme. Caminé hacia el estudio. Aquella habitación siempre me había parecido demasiado ordenada, casi aséptica. Un escritorio impecable, carpetas etiquetadas, libros alineados con exactitud matemática, pero ahora lo veía distinto. Ahora parecía una cueva, la guarida de un hombre que construía mentiras con la misma paciencia con la que alineaba las esquinas de sus papeles. Abrí el primer cajón. Nada. El segundo solo bolígrafos y facturas. Pero el tercero tenía un doble fondo. Lo descubrí porque la madera sonó diferente cuando la golpeé suavemente. Introduje mis uñas en la ranura y tiré hacia arriba. El panel cedió. Dentro había un sobre grueso, un llavero con un único número grabado, 22, y un dispositivo pequeño que reconocí inmediatamente. Una grabadora de voz. Mi corazón se aceleró. Tomé la grabadora y presioné reproducir. El proceso continúa según lo acordado, dijo la voz de Ramón. Ella ya presenta signos de torpeza y confusión. La firma se hará pronto. Otra voz profunda y seca respondió: no queremos errores, Ramón. Ya perdiste a tus 2 primeras candidatas. Esta debe salir perfecta. Mi respiración se cortó. 2 primeras candidatas, perdiste. Él ya había intentado esto antes. Lo sé, respondió Ramón. Pero esta mujer es distinta. Está sola. No tiene a nadie que interfiera. Sentí náuseas. Tuve que apoyarme en el escritorio para no caer. Cuando terminen, dijo la voz desconocida, recogeremos la propiedad adjudicada. Isabel confirmó los detalles. Después, ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer. La frase me perforó los huesos. Yo no estaba destinada a sobrevivir. Apagué la grabadora sintiendo un sudor frío recorrerme la espalda. Guardé todo en su lugar con el máximo cuidado. Iba a tomar el sobre, pero me detuve. Si faltaba algo, él lo notaría. Y yo no podía dar un paso en falso. Escuché la ducha detenerse en el piso de arriba. Mi tiempo se había agotado. Cerré el cajón con cuidado, pero en mi prisa no coloqué el doble fondo exactamente como estaba antes. Sonó un clic demasiado fuerte, un sonido que no debería haber estado ahí. Carmen. La voz de Ramón resonó desde arriba. ¿Dónde estás? Mi sangre se heló. Traté de controlar mi respiración. En la sala, respondí con voz firme. Bajó los escalones con paso lento, medido. Cada uno sonaba como una sentencia. Yo me aparté del escritorio y tomé un trapo, fingiendo limpiar el mueble del pasillo. Él apareció en la puerta del estudio con una toalla alrededor del cuello. ¿Qué haces ahí?, preguntó entornando los ojos. Limpiando, contesté sin apartar la mirada del polvo imaginario. Lo observé por el rabillo del ojo. Caminó hacia el escritorio. Mi corazón martillaba con tanta fuerza que pensé que él lo escucharía. Estaba a punto de abrir el cajón cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Se detuvo. Sí, dijo contestando la llamada. No, aún no. Esta noche será mejor. Sí, lo haré yo. Se giró hacia mí. Voy a salir un momento. No tardes en tomar la pastilla. Hoy necesitas dormir bien. Lo observé marcharse. Su figura traspasó la puerta principal y el sonido del motor del auto se alejó calle abajo. Solo entonces pude respirar. Me desplomé en el sillón. Mi cuerpo temblaba. La adrenalina me había drenado. Pero ahora sabía lo que nunca imaginé. Ramón no era el monstruo mayor. Era solo un eslabón de una cadena mucho más grande. Quise llorar. Pero ya no tenía lágrimas. Tenía algo más poderoso, claridad.
decidí revisar su teléfono antiguo, uno que había guardado como si fuera basura electrónica. Lo encontré en una caja del garaje. Para mi sorpresa, aún encendía. No tenía señal ni chip, pero sí tenía mensajes guardados. Mensajes que no había borrado del todo. Los nombres no estaban completos, eran iniciales. C22MRAS. Pero los mensajes eran lo peor que había leído en mi vida. La paciente anterior no resistió. Necesitamos que la próxima esté más aislada. No olvides falsificar el historial clínico. Cuando firme avisa, el comprador ya está listo. Comprador, paciente, falsificar. Y allí estaba la pieza final del rompecabezas. Esto no era solo un plan personal de Ramón, era un negocio de apropiación de bienes de mujeres mayores, una red que buscaba viudas solas, las sedaba, las declaraba incapaces y luego las eliminaba discretamente. Sentí una oleada de rabia quemar mi pecho. Mis manos se cerraron en puños. Durante años fui tratada como una pieza frágil, una mujer mayor, un estorbo sin valor, pues ahora esa mujer mayor estaba a punto de quemarles la red entera. Cerré el teléfono, respiré hondo, me puse de pie con una fuerza nueva y entonces escuché un ruido afuera, un auto, el motor apagándose, pasos acercándose a la puerta. Pero no era el auto de Ramón, era uno más pesado, más lento, más decidido. Y supe, sin necesidad de asomarme, que quien venía no venía a saludarme. Venía a rematar el trabajo que él no había terminado. El auto se detuvo justo frente a mi casa. Desde la ventana del estudio vi la silueta de un hombre bajar lentamente, como si no le preocupara ser visto. Su postura transmitía algo escalofriante, seguridad. Esa seguridad que tienen quienes saben perfectamente que nadie sospechará de ellos, que nadie los enfrentará, que nadie escapará de sus planes. Me alejé del ventanal sin hacer ruido y me escondí detrás de la cortina gruesa. El hombre miró hacia ambos lados de la calle, revisando que no hubiera vecinos curioseando. Luego acomodó su chaqueta, tocó la puerta de la guantera de su auto y sacó algo pequeño que no logré distinguir desde mi ángulo, algo metálico, algo que hizo brillar la luz del sol en un destello que me heló. Golpeó la puerta con 3 golpes suaves. No dije una palabra, no di un paso, esperé. Los golpes volvieron, esta vez más firmes. Me llevé una mano al pecho para contener el temblor de mi respiración. No podía abrir, no debía abrir. Una víctima hubiera abierto. Una mujer drogada, débil y desorientada habría obedecido los golpes sin pensar. Pero yo ya no era esa mujer. Me alejé despacio de la puerta principal. A los pocos segundos escuché algo peor que los golpes, el sonido de una llave entrando en la cerradura. Le habían dado una copia. Ramón le había dado una copia. Ese hombre tenía acceso a mi casa, a mí. Corrí hacia la cocina sin hacer ruido y me escondí detrás de la isla central. La puerta se abrió lentamente. Escuché sus pasos entrar silenciosos, como pasos de alguien acostumbrado a caminar en casas ajenas sin ser escuchado. Carmen, llamó, con un tono inquietantemente amable, como si buscara a una paz anciana confundida. No respondí, no respiré. Sé que estás aquí. Ramón dijo que no saldrías y que no despertarías tan pronto. Mi corazón golpeó con fuerza. El hombre caminó hacia la sala. Escuché cómo tocaba los muebles como si buscara signos de actividad. Luego avanzó hacia el pasillo. Su sombra se movía entre las rendijas del mueble. Tenía el control de la casa y sabía exactamente qué buscaba. Justo cuando pensé que entraría a la cocina, sonó mi teléfono. Me tensé como si me hubieran clavado un cuchillo. Lo había dejado sobre la mesa del comedor. A plena vista, el hombre caminó hacia él, lo tomó y contestó. Sí, no era su voz la que temblaba, era la de Ramón al otro lado. ¿Está despierta?, preguntó Ramón. La casa está abierta. Su teléfono estaba aquí, pero no la veo. Búscala bien. Hoy debe quedar hecho. No podemos arriesgarnos a otra falla. Mi piel se erizó.
Mi muerte era una falla para ellos. El hombre colgó. Sus pasos se dirigían ahora hacia la cocina. Mis manos sudaban. Mi respiración se rompía en pedazos pequeños. Iba a encontrarme. Iba a terminar lo que venía a hacer. Pero antes de que diera el siguiente paso, escuché otro sonido, la puerta trasera del jardín abriéndose y una voz susurrada. «Carmen, soy yo, sal». Era Julia, mi vecina, mi única amiga real. Me levanté de golpe y corrí hacia ella. Julia me agarró del brazo con fuerza y me sacó por el jardín corriendo entre los arbustos sin preguntar nada. Ya estaba al tanto de todo. Le había contado esa misma mañana cuando fingí regar las plantas. Corrimos hacia su casa y ella cerró todas las puertas con llave. Me dejó caer en su sofá sin aliento. ¿Entró alguien?, preguntó. Asentí con la cabeza. No podía hablar. Julia se agachó frente a mí. Tenemos que llamar a alguien de confianza, alguien que no esté involucrado y no puede ser la policía local. Ramón tiene conocidos ahí. Te recuerdo que trabajó años en la alcaldía. Tenía razón. Ramón tenía contactos, gente poderosa. Incluso esa misteriosa clínica tenía vínculos con funcionarios. Mi mente empezó a girar. ¿A quién podemos llamar?, pregunté con voz rota. Julia respiró hondo. Conozco a una mujer. Se llama Gloria, ex-detective, jubilada después de denunciar corrupción. Es dura, Carmen, y si alguien puede ayudarte es ella. Sentí un hilo de esperanza. Llámala, le pedí. Mientras Julia hacía la llamada, yo me levanté y respiré profundamente. El miedo seguía allí, claro, pero algo dentro de mí había cambiado. Había cruzado un límite del que ya no regresaría. Cuando Julia colgó, se acercó a mí. Viene en camino, me dijo que lo primero es que entiendas algo. Tú ya no eres la víctima. Eres la testigo clave de un crimen en proceso. Testigo, crimen, proceso. Mi vida había cambiado de categoría. Ya no era solo la esposa traicionada. Era algo mucho más peligroso y también mucho más fuerte. Me levanté, limpié mis lágrimas y me miré en el espejo de la sala de Julia. Vi a una mujer de 64 años con arrugas profundas y ojos cansados. Sí, pero también vi algo más. Determinación. Vi a una mujer que se había negado a morir. Vi a una mujer que había abierto los ojos. Vi a una mujer con motivos para luchar. Y entonces pensé en ti, que estás leyendo esta historia ahora mismo. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Respiré hondo, volví a mirar mi reflejo y comprendí que había llegado el momento de contraatacar. Cuando Gloria llegó, con su porte firme y una mirada que combinaba experiencia y cansancio, lo supe inmediatamente. Había encontrado a mi primera aliada real. Carmen, dijo entrando sin rodeos. No tienes idea de lo grande que es la red en la que estás metida, pero tranquila, estás a punto de romperla desde adentro. Y así, con esas palabras empezó mi verdadero despertar. Gloria se sentó frente a mí con una libreta pequeña, de esas que parecen insignificantes, pero que contienen vidas enteras. Tenía el cabello corto, canoso, y unos ojos que parecían capaces de atravesar la mentira más entrenada. Julia se quedó a nuestro lado en silencio, como un escudo moral. Me sentía protegida, pero también expuesta. Hablar en voz alta de lo que estaba viviendo era como revivir un trauma con cada sílaba. Carmen, dijo Gloria con tono pausado. Lo primero que necesito es que entiendas esto. Tu esposo no es un improvisado. Es parte de algo estructurado, de una red que opera desde hace años. Yo asentí. Lo descubrí anoche. La grabadora. Los mensajes hablan de pacientes anteriores. Gloria hizo una nota. Sí, casos previos. Mujeres mayores, sin red familiar o con familiares manipulables. Lo que buscaban contigo no es nuevo. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. ¿Y qué hacemos? Gloria apoyó sus codos en la mesa. Primero, pruebas. Necesitamos pruebas limpias que no puedan destruir, pero también debemos hacer que ellos crean que aún estás bajo su control.
Me quedé en silencio. Esa idea, aunque lógica, me heló. Fingir otra vez dormir cerca del hombre que quería matarme, respirar junto a él, sentir sus pasos en la casa. ¿Tengo que volver?, pregunté con un hilo de voz. Gloria me sostuvo la mirada. Si no vuelves, él sabrá que despertaste, y si lo sabe, no tendrás tiempo para escapar. Mi cuerpo se tensó como si una cuerda invisible me hubiera amarrado de pies a cabeza. No vas a estar sola, continuó ella. Te pondremos un dispositivo de grabación, un micrófono pequeño. Cada palabra quedará registrada y esta vez no será él quien tenga ventaja. Me miré las manos. Temblaban, pero no dije que no. No podía decirlo. Julia tomó mi mano. Carmen, te quedas a dormir aquí esta noche. Mañana vuelves a casa con la cabeza alta y nosotros estaremos vigilando desde afuera. Gloria sonrió por primera vez. La clave es simple. Ellos creen que eres débil. Error fatal. Esa noche, mientras dormía en el sofá de Julia, escuché cada crujido de la casa como si fuera una advertencia. Mi mente reproducía la voz de Ramón diciendo, «Esta noche será mejor», pero a la vez recordaba las palabras de Gloria. «Esta vez no estarás sola». A la mañana siguiente, Gloria me entregó un pequeño micrófono escondido en un broche de mi suéter. «Pártelo solo si estás en verdadero peligro», me explicó. «Si lo partes, llegaré con refuerzos. No preguntes cómo, solo hazlo rápido». Asentí. Sentí el metal frío del broche como una armadura diminuta pero poderosa. Cuando caminé de regreso a mi casa, mis piernas parecían de plomo. Cada paso me acercaba a un monstruo que había fingido amar. Pero debía hacerlo. Debía entrar en su guarida antes de que él notara mi ausencia como algo sospechoso. Al abrir la puerta, lo vi en la sala, sentado en su sillón favorito. Me observó con una sonrisa controlada. «¿Dónde estuviste anoche?», preguntó. Ese tono suave, ese tono que antes confundía con cariño, ahora sonaba a veneno. Me sentía rara. Mentí. Fui a casa de Julia solo por unas horas. Sus ojos se entrecerraron. «¿No tomaste tu pastilla?», dijo sin rodeos. Mi estómago se tensó. «Sí, la tomé. Solo me sentí mareada». Él se levantó, se acercó, me olió. Literalmente me olió como si buscara rastros de algo. «No mientas. Carmen», susurró cerca de mi oído. «A tu edad mentir te hace ver mal». Apreté los dientes para no temblar. «No estoy mintiendo», dije. Él retrocedió. «Muy bien, hoy estaré más atento. No quiero que nada te pase». Esa frase tenía filo. Durante el día actué como siempre, moviéndome lentamente, como si estuviera cansada, dejando las llaves donde no iban, preguntando veces la misma cosa. Todo para convencerlo de que seguía bajo su control, pero esta vez tenía ojos extra vigilándome. Gloria me enviaba mensajes en clave. Julia pasaba frente a la casa cada tanto. Yo hablaba en voz alta cuando él no estaba para registrar detalles en el micrófono. Anoté horarios, frases, llamadas, todo. Necesitábamos que la red completa quedara expuesta. Mientras tanto, Ramón parecía inquieto. Se acercaba a cada rato a preguntarme cómo estaba, si había tomado agua, si estaba cansada. Me observaba como un cazador que revisa la jaula. Por la tarde lo escuché hablar por teléfono desde el patio. «Sí, creo que hoy estará lista. No firmó anoche, pero estará débil. Confía en mí. Esta noche lo haremos. Esta noche». Mi mano fue directamente al broche, pero aún no. Gloria había sido clara, solo en peligro inminente. Y aunque el peligro era enorme, todavía no había dado el golpe final. Tenía que esperar. Tenía que soportar un poco más. Por la noche, Ramón preparó té. Un té que nunca tomaba. Un té que él insistió en servirme. Lo puso frente a mí en la mesa. El vapor subía suavemente, y yo veía el veneno en ese vapor como si fuera visible. «Tómatelo», dijo con voz cálida, pero con los ojos vacíos. «Dormirás mejor». Mis dedos temblaron, pero sostuve la taza. Acercarla a mis labios fue uno de los actos más valientes de mi vida. «Bébelo todo», insistió. Lo incliné.
Dejé que el líquido tocara apenas mis labios y fingí tragar. Muy bien, dijo él satisfecho. Hoy quiero que duermas profundamente. Se acercó. Me acarició el cabello, un gesto que antes había sido tierno, hoy repugnante. Esta noche terminará todo, mi amor. Mi corazón dio un vuelco. La habitación parecía volverse más oscura. Me levanté. Fui al dormitorio. Me acosté sobre la cama fingiendo ojos pesados. Ramón me observó desde la puerta. Te veré en un rato, susurró. Cerró la puerta. Y yo tomé aire. Presioné el broche justo antes de escuchar sus pasos dirigirse hacia el sótano. El clic del broche resonó en mi pecho como un disparo silencioso. Sabía que Gloria, al otro lado de algún punto oculto del vecindario, reconocería la señal y se pondría en movimiento. Eso me daba una seguridad leve, tenue, como un hilo delgado, sosteniéndome sobre un abismo. Pero Ramón estaba en la casa y no estaba solo. Sabía que no estaba solo. Y ese pensamiento hacía que mis manos sudaran y que mis pulmones se encogieran con cada respiración. Me quedé recostada, fingiendo que la droga había surtido efecto. Me concentré en mantener los ojos semiabiertos, con esa pesadez falsa que él esperaba ver. No podía parpadear demasiado rápido. No podía moverme. No podía siquiera tragar saliva con naturalidad. Tenía que convertirme en la mujer que él había moldeado durante meses. Esa mujer débil, torpe, dependiente y dopada. Los pasos de Ramón resonaron desde abajo en el sótano. Un sonido que nunca me había inquietado antes, pero que ahora era el anuncio de una noche que había sido diseñada para ser mi última. Escuché el ruido metálico de una caja abriéndose, el arrastre de algo pesado, una voz tenue filtrándose entre las sombras. No logré entender qué decía, pero reconocí el tono obediencia. Era la misma voz que escuché aquella noche en que fingí dormir. Esa voz no era de Isabel. Había otro hombre allí, otra pieza del rompecabezas, un cómplice más profundo, alguien que operaba desde las sombras. Ramón subió nuevamente, caminó por el pasillo. Su respiración acompasada como quien prepara un acto meticuloso. Abrió la puerta de la habitación sin hacer ruido. Lo vi apenas con los ojos entrecerrados, su silueta alta, su postura relajada, la certeza absoluta de que yo estaba rendida a sus manos. Llevaba algo detrás de la espalda. No pude distinguir qué era, pero el brillo metálico que reflejaba la luz tenue me provocó una punzada en el estómago. Se acercó a la cama. Sentí su mano tocando mi frente. Así está mejor, murmuró. Finalmente te dormiste. No sabes cuánto necesitaba esto, Carmen. Tragué saliva con un esfuerzo monumental para hacerlo parecer involuntario. Él sonrió. Pobre, ya no razonas. Es mejor así. Siempre fuiste un estorbo para ti misma. Quise gritarle, quise incorporarme y escupirle en la cara toda la verdad, pero no podía arruinarlo. No, ahora. Cada palabra suya debía quedar registrada. Cada frase era una bala contra él y contra la red. La firma será mañana, dijo caminando hacia la puerta. Y después, bueno, ya sabes, un tropiezo, un accidente tonto. Nadie se sorprenderá. Una mujer de tu edad, estas cosas pasan. Quise contener las lágrimas, pero el dolor emocional me atravesó como una lanza. No por lo que planeaba hacerme, sino por lo que había hecho de mí. Me convirtió en una sombra durante meses y yo ni siquiera lo vi venir. Ramón cerró la puerta. Sus pasos siguieron por el pasillo. Luego escuché otro sonido, la puerta del jardín abriéndose. Me levanté de inmediato. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salir. Me acerqué a la ventana y vi dos sombras moviéndose en el césped, Ramón y un hombre más. Un hombre robusto, vestido de negro, con los hombros anchos y la cabeza rapada. Hablaban en voz baja. Hoy lo terminamos, dijo Ramón. ¿Estás seguro de que la dosis fue suficiente?, preguntó el otro. Sí, está prácticamente inconsciente. No podrá resistir. Me aparté de la ventana antes de que alzaran la mirada. No podía seguir esperando. Sabía que Gloria ya venía, pero ellos estaban acelerando su plan,
y yo necesitaba ganar tiempo. Tomé el frasco de pastillas que guardaba en mi mesa de noche y vertí varias en el lavabo, cerrando la llave para que corrieran por el desagüe. De inmediato me arrepentí. Si él notaba el frasco más liviano, sospecharía, pero no tenía tiempo para pensar demasiado. Abrí el armario, tomé una manta y me cubrí los hombros mientras escuchaba nuevamente la puerta trasera cerrándose. Ramón regresaba. Volví a la cama y fingí estar peor que antes. Respiración lenta, ojos a medio cerrar, cuerpo flojo. Al segundo exacto, Ramón abrió la puerta. Su mirada me recorrió como un escáner. Perfecto, susurró. Así te quería. Se acercó con paso decidido y se sentó a mi lado. Olía a colonia. Esa colonia que alguna vez fue sinónimo de seguridad para mí. Ahora era solo un recordatorio del peligro. Carmen, dijo con tono casi amable, tienes que saber algo antes de dormirte por completo. No soy el malo en esta historia. Esto, acarició mi brazo como si fuese una niña. Esto es lo mejor para todos. Tú ya viviste lo que tenías que vivir. No te queda nada más. Mi rabia se encendió como un fogonazo, pero respiré lento. Tenía que seguir escuchándolo. Tu casa será mejor aprovechada, tus bienes también. Y tú, sonrió, tú estarás tranquila, sin dolor, sin confusión, sin miedo. Si él supiera que justamente esa noche era la primera en meses en la que yo no sentía miedo. Se levantó, fue hacia el buró y sacó un sobre grueso, el mismo que yo había visto en el doble fondo del cajón. Mañana firmarás esto, lo golpeó suavemente contra su mano. Y después de eso te prometo que no sufrirá a nadie más. Me quedé inmóvil. Cada palabra era dinamita. Entonces algo inesperado ocurrió, un ruido afuera, un chasquido seco, como el golpe de algo contra el portón. Ramón frunció el ceño, se acercó a la ventana, miró hacia la calle. ¡Qué demonios! Escuché voces, pasos firmes y un grito. ¡Policía, abra la puerta! El corazón se me escapó del pecho. Gloria había llegado, pero tan rápido, Ramón salió corriendo del dormitorio. Yo me levanté apenas la puerta se cerró tras él. Mis piernas temblaban, pero podía caminar. Tomé el sobre que había dejado caer en su prisa y lo guardé bajo mi bata. Escuché los gritos abajo. «Abran la puerta ahora o la derribaremos». Ramón gritaba algo incoherente. El otro hombre, el cómplice, corría por el jardín trasero. Bajé lentamente las escaleras sujetándome del pasamanos. Cuando llegué al último escalón, vi a Ramón mirando por la ventana con el rostro desencajado. «Esto no puede estar pasando», murmuraba. «Esto no puede estar pasando». Y entonces la puerta principal se abrió con un golpe fuerte. Entraron varios agentes, Gloria a la cabeza. Me vio de pie en el escalón, con el sobre entre las manos. Sonrió. «Carmen, te tenemos». Ramón se giró hacia mí con los ojos abiertos de par en par. «¿Tú?» Su voz se quebró. «¿Tú hiciste esto?» No respondí. Solo lo miré. Y en ese momento, por primera vez en meses, me sentí completamente despierta. Los agentes esposaron a Ramón de inmediato. Él forcejeaba, gritaba, intentaba explicar algo que nadie quería escuchar. Isabel fue encontrada escondida en el auto que estaba estacionado 2 casas más allá. El cómplice del jardín trasero intentó escapar, pero fue detenido por otros oficiales que rodeaban la cuadra. Gloria se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Hiciste un trabajo extraordinario, Carmen. Sin tu valentía, esta red seguiría operando». Le entregué el sobre con los documentos. «Esto es lo que planeaban hacerme firmar». Ella lo revisó rápidamente. «Esto es oro puro. Prueba de conspiración, falsificación de documentos, intento de apropiación ilegal. Carmen, con esto no solo salvaste tu vida, salvaste la de muchas otras mujeres». Sentí las rodillas débiles. Julia corrió hacia mí desde la puerta y me abrazó con fuerza. «Lo lograste», me susurró al oído. «Lo lograste». Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con fiscales, reuniones con abogados. Gloria me acompañó en cada paso.
descubrimos que Ramón formaba parte de una red que llevaba operando más de 10 años. Habían identificado al menos a otras 5 mujeres mayores que habían sido víctimas del mismo esquema. 2 de ellas habían muerto en circunstancias que fueron catalogadas como accidentes domésticos. Pero con las pruebas que presenté, esos casos fueron reabiertos. La clínica privada de la que Inés me había hablado fue allanada. Encontraron archivos completos de certificados médicos falsos, historiales adulterados y una lista de cómplices que incluía médicos, abogados y hasta funcionarios públicos. Más de 20 personas fueron arrestadas en una operación coordinada a nivel nacional. Ramón, Isabel y su cómplice directo fueron acusados de conspiración para cometer homicidio, falsificación de documentos, apropiación ilegal de bienes y tráfico de sustancias controladas. Las penas propuestas sumaban más de 30 años para cada uno. Durante el juicio, tuve que sentarme frente a Ramón y mirarlo a los ojos, mientras él intentaba justificar sus actos. Dijo que lo había hecho porque necesitaba el dinero, que su vida estaba en ruinas, que yo no entendía la presión que sentía. Pero cuando me tocó hablar, no tuve piedad. Usted no me robó solo mis bienes, dije con voz firme. Me robó mi confianza, mi dignidad, mi salud mental. Me drogó durante meses para convertirme en una sombra de lo que era. Planeó mi muerte como si fuera un trámite administrativo, y todo por dinero. Usted no merece compasión, merece justicia. Y la justicia llegó. Ramón fue condenado a 35 años de prisión. Isabel a 28, el cómplice directo a 25. Los demás miembros de la red recibieron sentencias que variaban entre 10 y 20 años. Recuperé mi casa, mis cuentas, mis documentos. Pero más importante aún, recuperé mi vida. Hoy, a mis 65 años, vivo sola nuevamente. Pero esta vez es diferente. No estoy sola por abandono o por viudez. Estoy sola porque decidí estarlo. Porque aprendí que la soledad elegida es libertad. Julia sigue siendo mi vecina y mi mejor amiga. Gloria se convirtió en una mentora y ahora trabajo con ella en una organización que ayuda a mujeres mayores a identificar señales de abuso y manipulación. Inés sigue siendo mi farmacéutica de confianza y una aliada constante. Cada semana doy charlas en centros comunitarios, en hogares de ancianos, en grupos de apoyo. Cuento mi historia una y otra vez porque sé que hay otras mujeres ahí afuera viviendo lo mismo que yo viví. Y quiero que sepan que no están solas, que pueden despertar, que pueden luchar, que pueden sobrevivir. La pastilla que dejé escondida bajo mi lengua aquella noche no solo me salvó la vida, me devolvió la dignidad, me enseñó que nunca es tarde para abrir los ojos y me recordó que incluso a los 64 años, una mujer puede ser más fuerte de lo que cualquiera imagina, porque yo desperté. Y cuando una mujer despierta, el mundo tiembla. Y si estás leyendo esto ahora, si algo de esta historia te resuena, si conoces a alguien que podría estar pasando por algo similar, no calles. No mires hacia otro lado. Habla, denuncia, actúa. Porque a veces una sola voz puede desmantelar una red entera. Y esa voz podría ser la tuya. Gracias por haberme acompañado en esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Comparte esta historia con alguien que creas que necesita escucharla. Y recuerda, nunca es tarde para despertar. Nunca.